se empieza el lunes. Muy buenos días, buenos días, buenos días, buenos días a quienes se unen a nuestra señal 95.3 FM y 94.5 FM al noroccidente de la provincia de Pichincha. En este día helado de Quito, qué bestia, que Quito nos juega esta mala pasada del clima. El día sábado un sol increíble y ayer se nos cayó el cielo todo el día. Así que bueno, cuídense muchísimo. El día de hoy, como ya les veníamos anunciando, teníamos un programa de transición, así que regresamos ya recargadísimos. El señor Andrés Durán está aquí conmigo nuevamente. Estamos en 7F Plus, 7F Plus, señoras y señores. Hemos regresado. El Andresito no estaba ni de parranda, no estaba ni de vacaciones, no, estaba trabajando en otras cuestiones, en otras producciones de aquí de Pichincha Universal, pero ya está organizadito, ya está arreglado, así que ya nos acompaña nuevamente. Llegó por quien lloraban, señoritas, llegó por quien lloraban. El señor Andrés Durán ya se cuenta con nosotros aquí esta mañana. Bienvenido, Andrés, un gusto nuevamente tenerte aquí conmigo en estas mañanas. ¿Cómo está la people? ¿Cómo está la gente? A ver, yo quiero que comenten, que interaccionen con nosotros, que nos digan cómo se sienten, que estén más alegres que Perrito con dos colas, que estén más feliz que Richard Carapaz después de haber ganado, por supuesto, el Tour. Que estén más feliz que el doctor, ¿no?, Acosta después de ciclear desde Chillogallo hasta la Floresta. Cierto. Que esté más feliz que la Carla porque vuelto. Que esté más feliz que el Carlitos Minango porque le toca levantarse a las 4 de la mañana para venir acá a la radio. Pero 4 de la mañana, oye, ¿no? El Carlitos Minango es el único trabajador del planeta que pide vacaciones y viene todos los días de trabajo. Efectivamente, así hay que ser, así hay que ser. Metido. Firme al filo del cañón, decían, como siempre, su servidor, a sus órdenes, acá, fieles al compromiso que adquirimos hace mucho tiempo y como siempre lo decimos, a echarle leña al fuego. ¿Me extrañaste? Claro, por supuesto que te extrañamos. Todos te extrañamos, mi querido Andresito. Sí. Las mañanas... A ver, ponte la mano en el corazón y dime. Te extrañamos, Andrés, te extrañamos, te extrañamos. Así me decía en el club de fans también, extrañamos al Andrés Durán. Hacen una buena dupla, así que bueno, lo importante es que ustedes estén contentos, nuestros queridos y queridas oyentes de Pichincha Universal, quienes nos siguen en el mundo entero, también muchas gracias a www.pichinchacomunicaciones.com.es. Todas las redes sociales de Pichincha Comunicaciones ya se la saben. Estamos en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Instagram, pronto en TikTok. Es una de las tareas que tenía el señor Andrés Durán. Estaba haciendo ahí los TikToks para Pichincha Comunicaciones. Ya va a lanzar el TikTok. El Alexis es el que incursionó. La estrella es del señor Alexis Moncay. Así que bueno, ya vamos de pronto a contarles nuevos proyectos también de Pichincha Universal. Gracias siempre por estar con nosotros. 9 de la mañana con 10 minutos. ¿Quién se fue también de vacaciones, Andresito? Le dimos descanso al pajarito. Al pajarito también. Al que más le gusta a la Carla Coronel. Sí. Escurridiza. A mí me encanta el ¿Saben pajarito. cuál es ese pajarito que más le gusta a ella? Láncela. Larry. ¿Qué dice Larry? Volvemos dice entonces con el segmento ¿Qué dice Larry? ¿Qué dice Larry? Volvemos entonces, 9 de la mañana con 10 minutos. ¿Qué alhaja no ve? ¿Qué alhaja no ve volver a los micrófonos de Pichincha Universal a esta hora de la mañana para traerles novedades e información de primera mano acá con Escurridiza? Siempre es bueno visitarle a la Escurridiza y por supuesto tenemos... Bienvenido siempre. 3 cositas que nos sirven para la reflexión, para los criterios, las opiniones, porque ustedes saben que acá hay un lema que... nunca se lo va a malversar de ninguna forma y es que las conclusiones son suyas. Nosotros somos simples interlocutores, nada más. Vamos a ver, dijo el ciego, la información. La información del día es que este 12 de junio se conmemoró el Día Mundial de la Erradicación del Trabajo Infantil. Así es, señoras y señores. Por eso fue muy importante para la prefectura de Pichincha que se hizo una conmemoración de este día, Andresito. Exactamente, cuéntanos un poquito, Carlita, de qué trató el tema. Yo quiero dar unos datos del trabajo infantil que sigue siendo escalofriante acá en esta latitud cero, en este punto donde no existe una inflexión que de alguna forma genere
un cambio en esta materia que es tan importante como política pública, pero tan lacerante como sociedad. Así Entonces, estoy preocupado por la situación del trabajo infantil en el Estamos Ecuador. preocupados, Andrés. Paola Pavón recordó que las principales obligaciones de los niños son jugar y estudiar y que su aporte para su desarrollo integral es llevar atención médica, social, terapia de lenguaje, entre otros servicios a través de las ferias organizadas por la institución. La prefecta acompañó a los médicos y profesionales durante esta jornada de salud en la que se atendió a 37 personas de medicina general, 58 en oftalmología, 36 en odontología y 44 en pediatría. También se brindó el servicio de terapia de lenguaje, así como se efectuaron pruebas para detectar el coronavirus. Pero mucho más allá es importante reconocer y recordar lo que tú dices, Andrés, y es que la erradicación del trabajo infantil a nivel mundial todavía es una tarea y una deuda que tienen muchos gobiernos a nivel mundial. Y no podemos dejar de decir que sí existió una época aquí en el Ecuador donde era muy raro ver a los niños parados en los semáforos, ver a los niños subirse a los buses, ver a niños que entraban en un restaurante a venderte caramelos. Sí existió una época en que ya no veíamos eso, o al menos era muy poco lo que veíamos. Ahora es cada vez ves más niños en la calle, cada vez ves más pequeños trabajando y dices, ¿dónde están su mamá? ¿Dónde está su papá? ¿Recuerdas aquí? El otro día que bajábamos a comer nos perseguía un pequeñito y yo me asusté porque se cruzó la calle con nosotros y decía, ¿dónde está tu mamá? Y la mamá estaba al otro lado. No es por culparle a la mamá, no, sino que es la situación en la que vivimos, la falta de políticas públicas que no han evitado que esto suceda. Niños que tienen que salir obligatoriamente a trabajar en las calles por ayudar a su familia. Esto es realmente un meollo, ¿no? De una bola gigante que no se acaba de deshilar y es doloroso todavía en nuestro país, es muy doloroso, Andrés. ¿Tienes ahí los datos, decías? Sí, a ver, algunas precisiones. En Ecuador, según los datos del Ministerio de Trabajo, el trabajo infantil se ubica en el 8.3%. Las personas que se dedican al trabajo infantil son niños, valga la redundancia, de 5 a 14 años. Entre los años 2008 y 2017, el trabajo infantil se redujo en el 4.9% según las cifras oficiales. Hoy es del 8.3%, prácticamente duplicado. Hay algunas preguntas que sería interesante contestarlas, pero considero que para que la gente se dé una idea de lo que sucede hoy por hoy en el país, es que las políticas públicas emprendidas en el anterior gobierno han facilitado que la economía del cuidado obligue a las personas que se dedicaban al cuidado de la infancia, a la niñez, a la sostenibilidad del hogar y de la economía del hogar, a salir a las calles. Y al salir a las calles con ellos o con ellas van los niños, los más pequeñitos. Las cifras son alarmantes. Hay niños de entre 5 y 14 años que se encuentran hoy por hoy en las calles. Y a pesar de que el gobierno nacional, el anterior gobierno nacional, emprendió un proyecto de erradicación de trabajo infantil, no ha solucionado nada, absolutamente nada. ¿Saben por qué? Porque el trabajo infantil se conecta de manera directa con la economía del cuidado. Es decir, que las personas que están a cargo de la sostenibilidad de ese hogar y que se ven obligadas al salir a las calles a vender de forma informal o con un trabajo completamente precarizado o a pedir caridad o lo que fuese, llevan a los más pequeñitos y obligan a generar también redes, no sé si clientelares. De algún momento se hizo una investigación de que efectivamente habían grupos que precarizaban a los niños y los obligaban a trabajar para quedarse con un buen porcentaje de la recaudación que ellos lograban hacer. Pero estas redes lo que hacen es eliminar la posibilidad de que los niños puedan tener una plena infancia. Por supuesto. Y sean mano de obra precarizada al iniciar sus 5, 10 o 14 años.
Esto yo creo que es demasiado preocupante. Sí. Y a pesar de que este proyecto se emprendió el 23 de julio de 2018, no ha solucionado absolutamente nada. El trabajo infantil sigue siendo un problema en el Ecuador y en el mundo. Fíjate que en el mundo, Carla, hay 218 niños que hoy por hoy son víctimas del trabajo infantil. Recordemos también que además no es solo el trabajo infantil, ¿no? En el Ecuador está prohibido el trabajo entre en los menores que tengan entre 5 y 14 años. Eso está prohibido. Pero no solamente es el trabajo infantil, es a todos los riesgos que ellos están expuestos en las calles. Violencia, robo, maltrato, abusos. Entonces, como yo decía hace un momento, es una bola, ¿no? Es una bola que ahora las políticas de bienestar social deben estar súper, súper enfocadas. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. La OIT, exactamente. En el año 2020, 152 millones de niños, niñas y adolescentes de entre 5 y 17 años trabajan en el mundo entero. Y en el Ecuador no es la excepción. Alrededor del 8% de las niñas y niños en 2020 trabajaban en el país. Pero fíjate en este datito, yo creo que es, qué dolor, ¿cómo decirlo? ¿No? Es un dato de color, es un dato perturbador. De dolor. Usted tiene dato de color y dato perturbador. Yo el dato perturbador es el que a mí me ofrece el Ministerio de Trabajo y el INEC, porque no le creo. Ellos dicen que a partir de el impulso que ha tenido este proyecto de erradicación del trabajo infantil, el trabajo infantil se redujo en 2.7% al 2021. Chuta, digo yo. A ver, usted, amable oyente, amable seguidor que nos monitorea a través de las redes sociales, ¿está consciente de que efectivamente este 2.7% se refleja en la realidad del país? ¿No lo vemos en las calles todos los días a niños parados en los semáforos, con sus padres, sus madres, pidiendo caridad? O arrumados en cualquier árbol, esquina, vereda. Yo creo que hay una debilidad que tiene el anterior gobierno, y siento que todavía no se está transformando, deshaciendo de esa herencia, el gobierno del señor Lasso, que tiene que ver con las cifras, Carla. Sí. Algún momento entrevistábamos al viceministro de Salud con el banderillero, y se le consultaba sobre efectivamente las 53,000 muertes en sindemia. Y esta autoridad, viceministro de Salud, nos dijo, efectivamente, no hay datos, no hay cifras, y muchos de esos datos y esas cifras no fueron llevados científicamente. Y la cifra real, exactamente, los subregistros de las muertes, y la cifra real podría incluso superar las 53,000 muertes. Que a ver, si uno se pone un poquito más quisquilloso, minucioso, va y rebusca por ahí, va a darse cuenta que en la ley para combatir la pandemia, que fue enviada el 23 de abril de 2021, el gobierno ya anticipa, según las cifras del registro civil, que ya habían pues 53,000 muertes. Ya habían 53,000 muertes. Ya dijeron ahí, sí hay 53,000 muertes, pero es que, no sé, decir la verdad puede generar polémica, como dijo por ahí un exministro de Salud. Puede ser controversial. Entonces, yo sí insisto, hay que deshacerse de esa herencia del gobierno de Lenín Moreno, que ha permitido que, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, se cambie en 3 oportunidades en un solo año las metodologías de cálculo. Una de esas, la ENENDU, la Encuesta Nacional de Empleo. Yo estoy preocupado. Te soy sincero, estoy preocupado porque no hay datos. Claro, y por eso es que el INEC a veces nos marea, ¿no? Nos dice una cosa, la percepción es otra, otras estadísticas nos dicen otras cosas, y no solamente en esto, sino en algunos casos. Bueno, todo esto les comentábamos justamente por la conmemoración del Día Mundial de la Erradicación del Trabajo Infantil, este 12 de junio, donde la prefectura realizó un evento con los más pequeñitos. A ellos es a quienes hay que protegerlos, hay que cuidarlos, y aquí una gran tarea del nuevo gobierno. Pero no me quiero ir sin contarte además. Pero antes de que pases, quiero consultarte a ti, a ver, si tú eres mandatario, si tú estás gobernando, dirigiendo los rumbos de esta nación. Con la banda.
con la banda presidencial. Sí. Digamos, Morocha, presidente, va a tomar su primera decisión política, está saludando desde el balcón de Carondelet, en este momento está haciendo así, y le dicen, a ver, su primera política es la erradicación del trabajo infantil, pero no hay datos. ¿Cómo haces? Voy a recoger a todos en la calle. Es complicado. Si no hay datos y no hay estadísticas claras, no se pueden generar políticas que vayan a mejorar justamente todo lo que sucede. Y no solo en este caso, sino en muchos casos. Especialmente en el ámbito financiero, recuerda que tampoco hay datos muy claros que digamos. Así que les está quedando un poco complicado al nuevo gobierno, a quienes trabajan en este nuevo gobierno. Y bueno, ahí todo el apoyo, creo que de todas y todos los ciudadanos ecuatorianos para que se pueda hacer un buen gobierno. Si ustedes lo hacen bien, a todos nos va a ir bien. Así que augurarles lo mejor. A trabajar, señores. Nos toca trabajar. Y rapidito quiero contarles que este 12 de junio también se conmemoraron 2 años del matrimonio civil igualitario en el Ecuador. El Ecuador se convirtió en un país más en el mundo que permite el matrimonio civil igualitario entre hombres y mujeres y entre personas del mismo sexo. Yo creo que deberíamos preparar un programa especial. Sí, ¿sabes por qué te Tú tienes una perspectiva y un punto de vista, yo tengo otro. Más que nada, de hacer un round ahí, pum. Por supuesto, hagámoslo. Y sería, creo que interesante, además, ¿no? Sobre todo por el tratamiento que le han dado algunos medios de comunicación, en el que este tema es muy importante para un grupo bastante grande, además de población, que ha luchado por sus derechos, y uno de esos es este derecho civil, el matrimonio civil igualitario. Y algunos medios de comunicación por ahí salieron a decir que son 2 años que se cumple de este derecho y que el primer matrimonio igualitario duró 2 meses. Ese fue el tratamiento que le dieron, cuando hay mucho más a fondo, es un derecho de libertad para ciudadanos y ciudadanas en este país, y ese tratamiento a mí me ha dejado así como con un mal sabor de boca realmente. Entonces podríamos darle un tratamiento mucho más a fondo. Sí, no te imaginas lo que fue en Argentina. El matrimonio igualitario fue una cosa que movilizó a muchos sectores de las diversidades sexuales. Argentina ya tiene mucho más años, unos 6 años, 7 años me parece. En Argentina se aprobó en el año 2010, exactamente. Mucho más, entonces ya 11 años. Sí, yo estaba recién llegadito, 2010 fue exactamente. Vamos entonces a hacer un programa sobre el matrimonio civil igualitario, pero queremos contarles, y no nos vamos a ir sin también contarles sobre este fin de semana que sucedió algo ahí. Estaban ahí haciendo colas y viendo que querían vacunarse, que no podían vacunarse, y hay problemas en el proceso de vacunación en el Parque Bicentenario. Funcionarios denuncian que hay nuevas disposiciones y que, por ejemplo, a los docentes no se les iba a vacunar. Así que vamos a escuchar un video que tenemos ahí preparado de nuestra Casa Pichincha Comunicaciones para que lo vean, venimos a comentarlo. Pero todavía no está la situación, señor. Verídica, vean ustedes si se pero eso y eso yo por eso usted me está diciendo que es la disposición del día de hoy. Yo le solicito que me entregue el documento suscrito por autoridad. No hay. Entonces la disposición no existe. Está entregando el plan de vacunación. Por favor. Que pasó en el Bicentenario. Yo estuve ahí en el Bicentenario dando unas vueltitas ahí, haciendo un poco de deporte, y vi largas colas. No me pude acercar porque había muchísima gente y yo le huyo mucho a las aglomeraciones de personas. Entonces estaba más bien en la pista, pero vi que existía una cola bastante larga en las afueras del centro de convenciones del Bicentenario, y bueno, aquí vemos lo que sucedía, ¿no? Al parecer no iban a vacunar a los docentes, cuando al parecer hubo una convocatoria. Recuerda que también una convocatoria para el gremio de los periodistas, que después también fue desmentida. Entonces, creo yo, al menos a mi criterio, que deberíamos esperar absolutamente todos a que nos salga de acuerdo a nuestra edad en el CNE y evitar este tipo de inconvenientes. Sí, a ver, ¿cómo decirlo? Yo creo que hay que empezar a aterrizar un poco las propuestas en el pragmatismo que necesitan todos los ecuatorianos. Digo, el pragmatismo en la política pública, ¿no?
que lo necesitamos todas y todos, porque hoy por hoy siento que el horizonte utópico trazado por el presidente Guillermo Lasso se ha sostenido justamente en esta oferta de 9 millones de vacunas en 100 días. Y esperemos que este sea un hecho aislado, sí, y que no sea la continuidad del gobierno anterior, que tuvo de estos, por favor, algunas denuncias y demandas de ciudadanos. Pero sí considero que principalmente hay que esclarecer lo que sucedió anteriormente. Porque a mí me da la sensación, Carla, que cuando hablamos del gobierno anterior, y queridos amigos, me da la sensación de que el gobierno anterior nos dijo que iba a dejar vacunadito a 2 millones de personas. Que no pasó. Después en mayo dijo que ya no alcanzamos, que no sé qué, que no sé cuánto, que dejamos 1.800.000 vacunas serviditas para el gobierno entrante. Y después dijo que no ha habido tanto, que sino que ya se ha vacunado, pero es que son 2 dosis y no sé qué, y nos viven mareando. Le echaron la culpa a las farmacéuticas que no habían cumplido con el trato también. Le adjudicaron la responsabilidad a las farmacéuticas y quizá la disputa en los mercados internacionales, que digo, puede existir, podría existir, pero Chile lo ha logrado. Sí, hay otros países que están importando las vacunas y que están haciendo campañas de vacunación agresivas. Argentina también lo ha logrado. Entonces, para mí no es una excusa, no es una justificación. Lo que sí creo que serviría muchísimo para esclarecer y dejar de bailar este merecumbe innecesario para todos nosotros, es decir, a ver, el gobierno anterior hizo esto. El viceministro nos aclaró y nos dijo, incluso no solo habían vacunas VIP, habían una especie de estructuras corporativas VIP. Dijo el viceministro el otro día que lo entrevistamos con el papá de Carapaz. Y esas listas todavía no se esclarecen, ¿no? O sea, no salen las listas. No se esclarecen, entonces yo sí considero que eso es necesario ventilarlo, porque sobre la base de la realidad, la verdad, uno tiene que cimentar y volver a construir un plan, una estrategia, una táctica que permita trazar este horizonte utópico que ha plasmado en el discurso el señor Guillermo Lasso, el presidente de la República. Entonces yo exhortaría a las autoridades de turno que nos ayuden clarificando esta situación. Tuvimos de algunas pistas con el viceministro, pero es necesario seguir charlando y profundizando qué pasó con esto, porque si no, puede no convertirse en un caso aislado y puede seguir mancillándose al sistema de salud público del país. Estaremos pendientes de lo que siga sucediendo y cómo se desarrolla este plan de vacunación. Recordemos además que no porque ya esté vacunado o porque su familia esté vacunada, quiere decir que tenemos que dejar de lado los cuidados. Hay que ponerse mascarilla, hay que lavarse las manos y mantener el distanciamiento físico. Es súper importante, lo analizaremos igual más adelante estos temas de vacunación. Pero no nos queremos ir de Larry sin contarles y escuchar al señor Carlos Vera lo que dice en su programa. Escuchemos y venimos a comentarlo. Cuando Teresa Arboleda reclamó el año pasado que le habían cobrado 10 veces más, no me acuerdo de cuánto a cuánto subió. Sí, yo conozco el caso. Ok. Al día siguiente le respondió Cenel, porque hay que ser persona pública para que le paren bola. No necesariamente. Pero le respondió al día siguiente. Nos dijo, deje ver, señora, venga acá, explíquenos su caso. Dale. Tenemos un trato especial a los influencers. Ah, carajo. Si usted publica algo y estamos todo el equipo... Yo nunca reclamo por mí. Nunca reclamo por mí. Es que tenemos que... Vea usted la importancia que tienen los influencers Ahora, hace poco Diego Arcos, hasta el mismo subsecretario de Energía le respondió. O sea, para nosotros eso es una discriminación con el que no es conocido. Andresito, ¿por qué no eres influencer? Chuta. Chuta. Para que no somos influencers. Chuta. Insisto, o sea, hay que deshacerse de las herencias del gobierno del señor Lenín Moreno. Esas herencias perniciosas para la democracia, incluso para la comprensión de esta palabra, ¿no? Democracia. ¿Qué es democracia? Democracia es que todos podamos convivir en paz, acceder a la salud, educación,
que tengamos derechos laborales, etcétera, etcétera, o democracia es tener una sociedad de castas, en las que los influencers interpelan a la autoridad pública, al poder público, ¿para qué? Para recibir prebendas. Eso es la democracia. Yo creo que hay que empezar a cuestionar estas cosas, queridos amigos. ¿Por qué razón? Porque si no, este país es propenso a convertirse en una sociedad de castas. Y cuando somos una sociedad de castas, corre un enorme peligro, la prolongación de la existencia y la vida, como decía ese pasito. En serio. Está de parecería gracioso, pero es real. Entonces me parece a mí que es importantísimo que nosotros reflexionemos sobre esto y que cortemos de una vez por todas con esta sociedad de castas. La herencia no le hace bien al país, pero sobre todo la catarsis política, social, económica, cultural es necesaria para saber en dónde tenemos que situarnos. Es mi humilde criterio. Mi querido Carlitos, nos vamos con el segmento ¿Qué opinas de? Antes de irnos al corte y recibir a nuestro invitado. ¿Qué opinas de? En la mañana con 32 minutos y vamos a lanzar una encuesta para ustedes en nuestro Twitter de Pichincha Comunicaciones, para no perder la costumbre, porque queremos saber qué es lo que usted piensa, qué es lo que usted quiere contarnos también. Es importantísimo para nosotros saber qué opinas de. ¿Está de acuerdo con que el Estado ecuatoriano acuda a juzgados internacionales en caso de controversia contractual con las transnacionales, como los casos de Chevron, Oxy y Perenco? Y para responder esta pregunta, si no le tiene muy claro, quédese con nosotros, que ya viene nuestro invitado y vamos a conversar sobre este tema. El señor Pavel Muñoz ya está listo. Nos vamos a un pequeño cortecito y regresamos de enseguida. Mayo 1822. Faldas del Pichincha. Llegó la libertad. ¡Vencimos! ¡Llegó la libertad! Pero, ¿qué ha pasado 200 años después? Recién en 1924, una mujer tuvo por primera vez acceso al voto en Ecuador. Esa fue Matilde Hidalgo. Hoy, 2021, las mujeres siguen buscando conquistar derechos, como la igualdad de salarios entre hombres y mujeres, que realizan los mismos trabajos. Volveremos a la Pichincha Bicentenaria hasta ser completamente libres. Mayo 1822. Faldas del Pichincha. ¡Llegó la libertad! ¡Vencimos! ¡Llegó la libertad! Pero, ¿qué ha pasado 200 años después? Recién en 1924, una mujer tuvo por primera vez acceso al voto en Ecuador. Esa fue Matilde Hidalgo. Hoy, 2021, las mujeres siguen buscando conquistar derechos, como la igualdad de salarios entre hombres y mujeres, que realizan los mismos trabajos. Volveremos a la Pichincha Bicentenaria hasta ser completamente libres. Mayo 1822. Faldas del Pichincha. ¡Llegó la libertad! ¡Vencimos! ¡Llegó la libertad! Pero, ¿qué ha pasado 200 años después? Recién en 1924, una mujer tuvo por primera vez acceso al voto en Ecuador. Esa fue Matilde Hidalgo. Hoy, 2021, las mujeres siguen buscando conquistar derechos, como la igualdad de salarios entre hombres y mujeres, que realizan los mismos trabajos. Volveremos a la Pichincha Bicentenaria hasta ser completamente libres. Agárrate que volvimos.
que sabe, sabe. 9 de la mañana con 36 minutos. El que sabe, sabe. Si no sociales, decían por ahí. Lamentablemente uno es sociales todavía. Sí, mamás, dice. Sí, mamá. Tengo el gusto, el honor y el placer de dar la bienvenida, por supuesto, al asambleísta Pavel Muñoz, con quien vamos a conversar. La pregunta central con la que quiero iniciar esta tertulia, esta conversación, este intercambio, esta charla, es si los tratados bilaterales de inversión son depredación o libre comercio. Pavel, bienvenido. Que nos explique. Buenos días. Está silenciado, Pavel. Tu micrófono. Andrés, buenos Ahí, días. gracias. Y Carla, buenos días. Un abrazo para ustedes dos y para toda la gente que puede seguir su programa, pero la amplia audiencia que tiene Radio Pichincha Universal. Son depredación, Andrés, depredación más que búsqueda de seguridad jurídica, que es lo que algunos argumentan. Efectivamente, ¿qué son los tratados bilaterales de inversión? Al hablarse bilaterales, ¿no es cierto?, está haciendo relación a un acuerdo, a un tratado, a un convenio entre dos partes, ¿no es cierto?, generalmente dos estados soberanos, que se comprometen a respetar el marco legal para que se desarrollen inversiones recíprocas, digamos así, ¿no es cierto? Ecuador tiene, o Ecuador negoció en toda su historia cerca de 30 tratados bilaterales de inversión. De esos, al menos 26 entraron claramente en vigencia, y esto suponía entonces que el Ecuador hacía un convenio con Estados Unidos, Canadá, España, Francia, digamos, distintos países, y hay un compromiso mutuo de impulsar y de respetar jurídicamente a las inversiones. Puesto así, Andrés y Carla, suena muy bonito, pero lo que pasa con los tratados bilaterales de inversión es que el momento que son implementados, estos tratados, ¿no es cierto?, terminan poniéndose a favor de los intereses de las transnacionales y no a favor de los intereses soberanos de cada uno de los estados. De ahí ha sido que los tratados bilaterales, ya vamos a ir desarrollando esto seguramente, los tratados bilaterales de inversión, para el caso ecuatoriano, al menos hablando en conjunto, ha supuesto que al Ecuador, más que inversión sostenida en esos tratados bilaterales, le han hecho denuncias en centros de arbitraje internacional justamente apelando a esos tratados. Pongamos un ejemplo claro. Si mañana el Estado ecuatoriano tiene firmado un tratado bilateral de inversión como lo tiene con Estados Unidos, a partir de ese tratado una empresa norteamericana hace una inversión en el Ecuador, pero después el Estado ecuatoriano decide legal y legítimamente modificar en algo su marco normativo, puede ser que la empresa que está invirtiendo en el Ecuador apele a esa modificación en el marco legal, en el marco regulatorio, y denuncia al Ecuador porque estaría violentando, digamos, la seguridad jurídica, y por lo tanto es ahí cuando le caen un conjunto de demandas al Estado ecuatoriano, que insisto, Andrés y Carla, han sido más cuantiosas las demandas que lo que hemos tenido por inversión, y finalmente cierro diciendo, bueno, alguien dirá, pero es que si es que esto es así, algún juzgado deberá tomar una decisión final. Este es el problema, que además los tratados bilaterales de inversión están respaldados en tribunales, si ustedes quieren, ¿no es cierto?, centros de arbitraje, como se suele llamar, donde quienes componen esos tribunales, quienes son los jueces de esos tribunales o esos centros de arbitraje, terminan siendo especialistas que en algún momento trabajaron para grandes transnacionales a nivel mundial. Por lo tanto, las sanciones que ponen son en contra de los estados y a favor de las transnacionales. Perfecto, Pavel. A ver, yo busqué algunos datos, yo creo que son datos perturbadores, no son de color para nada, pero sí, son perturbadores porque efectivamente lo que ha perdido el Ecuador es muchísimo y lo que ha ganado es el 0.77%, son cifras de la CEPAL, de inversión extranjera directa, por ejemplo. Pero en el 2013, efectivamente, en octubre de 2013 se crea una comisión para la auditoría integral ciudadana de tratados de protección recíproca de inversiones y de sistema de arbitraje internacional. Si mal no me equivoco, me parece que tú también formaste parte de esa comisión. Estoy seguro que Betty Tola sí, Ricardo Patiño sí, y Andrés Arauz también formaron parte de esa comisión. Y una de las cosas que llamaba la atención, por ejemplo, acá tenemos un datito perturbador, bastante perturbador, es que solo el 30% de los tratados contó con la aprobación y discusión del órgano legislativo, a pesar de que existe mandato constitucional, y el 70% se aprobó sin debate o se omitió consultar con el legislativo, vulnerando la Constitución. Esto desde el año 1968,
que se viene implementando estos tratados. Sixto Durán Ballén firmó, por ejemplo, 16 tratados. Y así sucesivamente algunos gobiernos neoliberales de la década de los 90. Te consulto, ¿por qué sucede esto? Tomando en cuenta que en el 2018, a mediados del 2018, Karina Arteaga ya impulsó la revisión del artículo 422 de la Constitución, donde se discutía la jurisdicción nacional. Ese artículo de la Constitución prohíbe sacarle al país a jurisdicciones internacionales. ¿Cómo entendemos entonces esto? Ha sucedido a las espaldas del poder público, del órgano legislativo y sobre todo de la ciudadanía. ¿Qué nos puedes contar al respecto, Pavel? A ver, varias cosas, Andrés. Lo primero es que la CAITISA es una comisión que auditó los tratados bilaterales de inversión para el caso ecuatoriano, ¿sí? Este primer elemento es inédito, es una gran noticia. Sí. El Ecuador fue el primer país en el mundo en el que decidió establecer una comisión para auditar esos tratados bilaterales de inversión. ¿Quiénes conformaron esa comisión? Me parece que al final lo conformamos 12 personas, me falla ahí un poquito la memoria. Y personas que venían de 3 sectores. 4 veníamos del Estado y en representación del gobierno ecuatoriano de ese momento. Las otras 4 venían del ámbito, digamos, internacional, sobre todo observadores y expertos internacionales. Y otros 4 venían, ¿no es cierto?, ya, si tú quieres, de organizaciones no gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil también, digamos, que tenían mucha experiencia en esto. Te voy a dar algunos datos relevantes de personas que integraron esa comisión. Lo hizo Carlos Gaviria, por ejemplo. Él fue candidato presidencial en Colombia. Fue presidente de la Corte Constitucional Colombiana. Estuvo Cecilia Olivet. Estuvo alguna gente vinculada con organizaciones argentinas que habían hecho un buen trabajo también en auditoría de deuda externa. En representación del Estado ecuatoriano estuvimos 4 personas: Alexis Mera, Ricardo Patiño, Betty Tola y después, o en un primer momento, Viviana Bonilla, porque lo que estaba es la Secretaría de la Política, y yo de hecho yo presidí la parte ecuatoriana como secretario de Planificación. Es decir, las 4 personas que representábamos al Estado ecuatoriano, al gobierno de ese momento era el secretario de Planificación, que era yo, el canciller de la República, que era Ricardo Patiño, la ministra de la Política, que fue Betty Tola y después Viviana Bonilla, y el secretario jurídico de la presidencia, que fue Alexis Mera. Estas 4 personas, más 8, integramos, ¿no es cierto?, la comisión. Y entregamos un informe, Andrés, en el que varias de las cosas que tú describes, ¿no es cierto?, están ahí. Ahora, yo las organizaría en el tiempo, porque hay que reconocer que también lo que tenemos es un nuevo marco legal con la Constitución del año 2008. ¿Por qué? Porque los tratados internacionales se vienen firmando desde tranquilamente la época de los 70. No recuerdo exactamente el primero que se firmó para el caso ecuatoriano. El gobierno de Velasco Ibarra. Exactamente, incluso tienes uno primero en el gobierno de Velasco Ibarra, tienes razón. Y hay un gran componente de tratados bilaterales, ¿no es cierto?, sobre todo en el paquete de los años 80. ¿Por qué? Por el impulso y la vigencia, si tú quieres, del dogma neoliberal. 30 son los que al final del día el Estado ecuatoriano negoció, pero 26 fueron los que entraron en vigencia. Ahora, de esta información, yo lo que te diría es que nosotros buscamos contestar 3 preguntas. Primera pregunta: ¿efectivamente el Ecuador recibe más inversiones de países con los que tiene firmados tratados bilaterales de inversión? La respuesta es negativa, o si tú quieres, al menos condicional, no necesariamente. El Ecuador incluso tiene más inversión extranjera de países con los que no tiene firmados tratados bilaterales de inversión. Segunda pregunta: ¿los tratados bilaterales de inversión generaron en el Ecuador un dinamismo económico en distintas áreas? Es decir, ¿la inversión vino para un sinnúmero de áreas? No. La inversión que se canalizó para el Estado ecuatoriano con la firma de tratados o auspiciados en tratados bilaterales de inversión fue fundamentalmente en el sector de explotación de recursos naturales, particularmente petróleo y luego minería. ¿Por qué señalo esto, Andrés? Porque, y Carla, sería interesante si tú me dices, mira, en el respaldado en este tratado bilateral de inversión se hizo una gran inversión en el Ecuador para innovación, ciencia, tecnología. No,
en realidad, ¿no es cierto?, se orientaron a la extracción de recursos naturales. ¿Sí? Exacto. ¿Ya? Justo te iba a comenzar eso. Es que me parece Claro, que ahí está el meollo del asunto. O sea, Carla. lo que yo justamente te iba a preguntar, Pavel, y te me adelantaste, es ¿qué saca el Ecuador con estos tratados bilaterales? Sí, a lo que hemos ido últimamente es a procesos arbitrales internacionales en los que el Ecuador ha sido y ha hecho el papel de demandado, especialmente entre los procesos denominados del de Oxy, el de Chevron 2, Chevron 3, está el recientemente de Perenco, pero también tenemos Copermesa, Burlingame también, y el Ecuador siempre ha sido el demandado. Entonces, ¿quiere decir que estamos haciendo una mala negociación o los tratados bilaterales realmente no nos benefician? ¿Qué hay detrás para darnos cuenta de que el Ecuador no está siendo beneficiado por estos tratados? Las dos cosas, Carla, las dos cosas. Perdón, y déjame decirte la última pregunta. La última pregunta es, el Estado, y va en concordancia con tu pregunta también, la tercera pregunta que nos armamos en esta comisión es, ¿el Estado ha tenido más beneficios por inversión o ha tenido más demandas, ¿no es cierto?, por supuestamente violentar el marco jurídico? Y al final contesto tu pregunta con eso. ¿El Estado ha tenido más demandas o es más cuantioso, si tú quieres, del volumen de demandas? Cerca de 4.000 y pico millones de dólares llegaron al Ecuador por inversión sustentada en tratados bilaterales de inversión. Pero las demandas, Carla, insisto, cerca de entre 4.000 y 5.000 es lo que se vio. Las demandas, en cambio, bordean los 14.000 millones de dólares, ¿ya? Entonces, el Ecuador tiene más demandas. Exactamente. Es más cuantiosa las demandas, ¿no es cierto? Claro. Que ahora varias de esas demandas o no se concretaron o siguen pendientes, ¿no es cierto? O de alguna u otra manera fueron desistidas. Pero lo cierto es que, frente a tu pregunta, el Estado ecuatoriano ha tenido más demanda, o sea, es más voluminosa la cuantía de demandas que más voluminosa la cuantía de inversión. Ahora, tú dices, ¿mal negociados o qué hay detrás de los tratados? Yo te diría que ambas cosas, ¿no es cierto? Los tratados bilaterales de inversión, muchos fueron negociados en una lógica de yo le doy todo al inversionista, ¿no es cierto? Ya, y por lo tanto no negociaron pensando en el Estado ecuatoriano, sino que negociaron pensando en los sectores, en los inversionistas, entre comillas. Y la otra, Carla, es que también esto es parte de lo que está, si tú quieres, en el mundo, digamos, de las relaciones de poder que están detrás, ¿no es cierto?, de lo que marcan las inversiones en los estados latinoamericanos y mundiales. Cosas como estas, por ejemplo, la calificación de riesgo de país, ¿sí? ¿Quiénes califican el riesgo de un país? Al final lo califican, ¿no es cierto?, un conjunto de expertos que determinan diciendo si tú tienes buena o mala capacidad, o buen historial o no buen historial crediticio, y por lo tanto te puede salir un crédito más alto, ¿no es cierto?, que lo que le sale a otros países. ¿Qué está detrás de esto? Relaciones de poder donde buscan sancionar a determinados países, generalmente los que se salen, ¿no es cierto?, de la línea, si tú quieres, de la ortodoxia mundial. Y en el caso de los tratados bilaterales también tienes esta situación, Carla. Generalmente recurres tú al CIADI, el Centro de Arbitraje auspiciado por el Banco Mundial, o generalmente acudes a tribunales donde la composición de esos tribunales, ¿no es cierto?, tiene entre sus miembros a gente que trabajó, por ejemplo, para Perenco, por ejemplo, para Oxy, por ejemplo, para Chevron. Y cuando tienen entonces que hacer un fallo, los fallos generalmente son a favor de las empresas y no de los estados. Entonces yo te diría, Carla, que aquí finalmente, bajo el argumento de que los inversionistas buscan seguridad jurídica, y yo claro que estoy de acuerdo que los inversionistas tengan seguridad jurídica, ¿cómo no voy a estar de acuerdo? Pero lo que estoy de acuerdo, claro, Carla, es que el Estado también tenga seguridad jurídica, no solo los inversionistas. Claro. Y si mañana el Estado ecuatoriano, de manera soberana, decide modificar digamos, un elemento contractual, el caso Perenco, que es el que más claro está. Mira, Carla, este tema es tan complicado. Vamos a suponer que tú eres Perenco y yo soy el Estado ecuatoriano, ¿no es cierto? Yo le digo, mire, Carla, usted en representación de Perenco va a recibir, y nos ponemos de acuerdo, y tú me dices, me voy a inventar, $40 por barril de crudo, me estoy inventando el caso, ¿cierto? O $35 por el barril de crudo, esto es lo que a mí como Perenco me cubre la inversión, me cubre la operación, me cubre mi ganancia, ¿no es cierto?, la rentabilidad de mi ganancia. Todo esto está cubierto en una tarifa de $35. Entonces nos ponemos de acuerdo, señorita Carla, usted representa a Perenco, nos damos la mano, ¿no es cierto?, $35 es lo que hemos pactado, y con $35 usted ya está ganando.
en el año 2006 se hace una ley, se aprueba una ley, ¿no es cierto? Y a propósito de esa ley, el gobierno del presidente Correa, de una ley aprobada incluso antes de que él sea presidente de la República, se pone, o más bien dicho, ¿qué pasa con los precios del petróleo? Suben 40, 50, 60, 70 dólares, y el presidente de la República, respaldado en la ley, dice, entonces vamos del precio excedentario, el 99% se va a quedar con el Estado y el 1% va a ir a las petroleras, ¿no es cierto? Usted ya ganaba, Carla, con 35. Imagínese, ¿no es cierto?, con una tarifa de 70. ¿Por qué usted tenía que seguir ganando de una forma loca que ni siquiera se lo esperó? Y el Estado ecuatoriano, respaldado en una ley, toma la decisión de decir, yo me quedo con el 99 por una sola razón, Carla. Porque el Estado somos los dueños del petróleo. Y si el petróleo está a 80, 90, ese recurso tiene que venir para los ecuatorianos. ¿Le estoy perjudicando yo a usted? No, en lo absoluto. De hecho, le estoy dando un 1% adicional que usted nunca lo esperó del precio excedentario, porque los 35 que yo ya pacté con usted están absolutamente cubiertos. La gran mayoría de las empresas dice, ok, estoy de acuerdo, Perenco dice, no estoy de acuerdo, y le pone una demanda al Estado ecuatoriano auspiciada en sus TBIs. Ahí usted ve el resultado final. Ahora tenemos que pagarle a Perenco. Bien, Pavel, quisiera retomar un poco esta conversación con una pregunta que todavía no hemos resuelto. Y es que, te decía que en junio de 2018 se pide una resolución, un proyecto de resolución para que la Corte nuevamente se pronuncie, a pesar de que ya hubo 17 pronunciamientos sobre el artículo 422 que prohibía los TBIs, digamos. Quiero que escuchemos a una de las artífices impulsoras, digamos en la asamblea fue Karina Arteaga, que dicho sea de paso tiene 3 procesos jurídicos abiertos en su contra: peculado, lavado de activos y me parece que es malversación de fondos. Ya lo voy a precisar en este momento, pero escuchemos el video, volvemos y comentamos, por favor. ¿Qué va a ocurrir en el caso de que exista un conflicto de cualquier naturaleza que gire en torno a la inversión que ha realizado? Y para esto, estos tratados o convenios bilaterales de inversión van a establecer una serie de cláusulas que van a ser útiles para el desarrollo de la inversión. Y dentro de esas cláusulas va a tener una cláusula de solución de conflicto. Como lo mencionó Patricia hace un momento, una de las dudas principales es quién va a juzgar o quién va a tomar una decisión al momento que un conflicto se presente. Y para ello se prefiere cortes imparciales, independientes que puedan decidir. Y esas cortes internacionales, imparciales e independientes, son principalmente cortes arbitrales de corte internacional. Bien, Teresa Núquez, ¿no? Teresa Núquez, mediadora de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Es que eso no es un dato menor, es mediadora de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Hay algunos analistas y académicos que dicen que hubo captura del Estado y de las decisiones soberanas del Estado. Quiero consultar entonces por qué sucedió esto, por qué se pidió la revisión, si ya existía 17 pronunciamientos de la Corte Constitucional, y tomando en cuenta que la impulsora de esto es Karina Arteaga, tiene concusión, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, denuncias que hoy reposan en Fiscalía. ¿Cómo entendemos esto, Pavel? Rápidamente, y con esto cerramos, por favor. Directamente yo lo califico de una torpeza. Primero déjame decir 2 o 3 cosas respecto a la persona que intervenía. Ella dice, y aquí te das cuenta, ¿no es cierto?, de cómo ustedes que son, además hacen comunicación, del famoso poder de la palabra, ¿no es cierto? Lo que ya mencionaba Michel Foucault en su tiempo. A pretexto de que son internacionales, ella encuentra independencia y objetividad. Falso. Si los centros de arbitraje o los tribunales que han sido internacionales, vamos a ver, ¿no es cierto?, generalmente han calificado y han sancionado en contra de los estados. En contra del ecuatoriano, no necesariamente, en contra de los estados. ¿Por qué? Porque están comprados por los intereses de las transnacionales. Y ahí tú lo que decías, ¿no es cierto?, es la famosa captura regulatoria o lo que se llaman estas famosas puertas giratorias, ¿ya? ¿Qué es esto de cuando hoy trabajas en el Estado? Lo que hizo Richard Martínez, ¿no es cierto? Hoy trabajas en el Estado, pero mañana te vas a trabajar, ¿no es cierto?, en aquel que te da o aquel que tuvo una relación con el Estado. Eso termina, si tú quieres, en otras jurisdicciones siendo incestuoso. En el caso ecuatoriano también, pero aquí tenemos una vergüenza de procurador que le terminó dando un informe a Richard Martínez diciéndole que el Banco Interamericano de Desarrollo no era banco, que el que se llama banco no era banco y que por lo tanto sí podía ir a trabajar en el extranjero. Entonces, en ese banco internacional, en el BID.
Entonces, ¿qué te quiero decir? Que creyendo que porque son internacionales son objetivas, falso. Creyendo que porque es gente, ¿no es cierto?, de tribunales a nivel mundial sancionan, digamos, con objetividad, falso. Han sancionado generalmente en contra de los estados porque han estado comprados por los intereses de las transnacionales. Y lo de Karina Arteaga decía que es una torpeza total, porque primero ya la Corte Constitucional se había pronunciado con claridad de que los tratados tienen que pasar por discusión en la Corte Constitucional y en la Asamblea, y por una razón clara, Andrés, y es que después del año 2008, la Constitución, ¿no es cierto?, es lo más importante en el ordenamiento jurídico con claridad, y solamente deberíamos aceptar los convenios internacionales que supongan progresividad de derechos, pero aquello que pueda ser lesivo a los intereses de los ecuatorianos y lo que está en esa Constitución, claramente debería ser analizado. Así que a mí me parece que ahí a Karina Arteaga le animó esta idea, ¿no es cierto?, de quedar bien ante los ojos del capital, y en este caso el capital internacional, ¿sí? Entonces yo lo califico como una torpeza, mínimo una torpeza legislativa. Pavel, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Creo que nos aclaraste mucho, tanto a nosotros como a nuestros oyentes, que podrán ir a responder ya nuestra pregunta que está colgada en Twitter. Gracias, Pavel Muñoz. Siempre es un gusto tenerte aquí en los micrófonos de Pichincha Universal. Nuevamente estaremos contigo más adelante. Gracias, Pavel. Gracias, espero sí efectivamente haber colaborado en algo. Un abrazo para ustedes, Carla y Andrés. Gracias, Pavel. Nos ponemos ahora entonces con Deliberando antes de despedirnos del 7F Plus. Deliberando. Volvemos, tenemos 2 minutitos para cerrar este segmento que es yo diría que el más perturbador. Deliberando. Acá están los datos de color, datos perturbadores, cositas que por ahí ustedes... Datos de dolor, que también le digo yo. Datos de dolor, muy también. Bien. Que por ahí ustedes no lo tenían, porque a veces se utilizan unos eufemismos en los medios de comunicación que sirven para malversar las cosas. Yo creo que a veces son intencionados, justamente para que la opinión pública se tropiece ahí y no opine mucho. Perfecto. Primer dato, inversión extranjera directa. A ver, el Ecuador, con más TDIs que muchos países de la región, en América Latina, solo ha recibido el 0.79% de la inversión extranjera directa, que llega del mundo a América Latina y el Caribe, siendo el número 29 de 32 países, según la CEPAL. Otro datito por ahí perturbador es que la inversión extranjera directa en el país, tomando en cuenta la proliferación de los TBIs, nunca superó este 0.79% del PIB. Es más, las grandes empresas con inversión extranjera directa reinvirtieron en 2013 solo el 1.3% de sus utilidades y en el 2003 el 5%. Entonces, falso de falsedad absoluta. Tenemos que aprender a negociar. Facilitan. Sí, o sea, hay que aprender a negociar. Hay que aprender a negociar, porque no podemos no podemos cerrarnos tampoco al mercado internacional. Pero la historia dice que no lo hemos hecho bien. La historia demuestra que efectivamente no se cumplió con aquello. Oiga, y recordemos que todo este perjuicio, todo el dinero que está pagando el Ecuador en estas cortes internacionales, le está restando dinero y fondos a la inversión pública. Así que a usted le afecta, a mí me afecta, no es que solamente es algo que sale en las noticias y no entiendo bien, no, tenemos que entender y tenemos que saber que es nuestra platita. Ya, con este datito perturbador cerramos, cortito y al pie, dame segundos, por favor. Segundos. Colombia y Perú reciben mayor inversión extranjera directa. Falso de falsedad absoluta, lo dijo Pavel. Minas, petróleos y extractivismo. ¿Cuánto se queda en ese país? Hay que medirlo. ¿Cuánta inversión en innovación y tecnología? Hay que medirlo. ¿Por qué? Fíjense en el caso Novartis versus Colombia, en el que se estableció un costo del medicamento que combatía la leucemia. Sí. El Estado colombiano salió muy perjudicado y hoy el tratamiento, que tenía que costar $16,000 aproximadamente, con Novartis costaba $42,000. Así que... Y así los datos también que nos dejó Pavel, Andrés. Hay que tener cuidado. El dinero que ingresa al Ecuador es muchísimo menor al dinero que sale por estos arbitrajes internacionales de las malas negociaciones de los TBIs. Nos quedamos sin tiempo. Con eso nos quedamos. Nos vamos. Andresito, bienvenido nuevamente. Muchas gracias, Morochita. Recuerden, como siempre, las conclusiones son solo suyas. See you late. Nos vemos mañana, 7F Plus. Adiós.